Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí y gracias a vosotros dos por haber aceptado la invitación. Seguimos con el ciclo, en este caso, para hablar sobre la economía y sobre las transformaciones que prevemos que pueden haber de la economía y en qué medida Internet, o en este caso, sobre todo, diría de una forma más amplia, pues la transformación digital, cómo puede afectar a la economía del futuro, la economía que prevemos. Para hablar de este tema tenemos a Antón Costas y a Esteban Hernández. Ambos están precisamente dentro del tema de la economía desde dos ámbitos distintos. Antón Costas es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y Esteban Hernández se ocupa de muchos temas relacionados con la economía a través del periodismo. Actualmente está en El Confidencial. Y ambos, yo diría que comparten una visión de la economía que a veces, lamentablemente, es un poco atípica, que precisamente la conecta mucho con la sociedad, incluso con las humanidades, ¿no? Y me parece muy interesante. Y estaba pensando en algunos de los títulos de los últimos libros que habéis publicado, de Antón Costas, La nueva piel del capitalismo y El final del desconcierto, y de Esteban Hernández, Los límites del deseo. Me ha llamado la atención que precisamente, de alguna forma, ya los títulos dan muestras de esa nueva piel, ese final, ese límite, ¿no? De alguna forma que situáis vuestro análisis, que es muy pertinente y muy inteligente, y creo que los tres libros son muy útiles para comprender algunas de las mutaciones que se están produciendo ahora. De alguna forma, sí situáis ese análisis en ese momento del presente y de lo que va a suceder. Precisamente, pues, creo que es interesante poder tener esta charla pensando sobre el futuro de la economía. Entonces pensaba, como una primera pregunta así de carácter más global, podríamos empezar discutiendo acerca de cómo creéis que esta transformación digital ha afectado a la crisis de los últimos años, si es que ha afectado, y cuál es la transformación, es decir, a qué se debe enfrentar la economía para reaccionar a esta transformación digital que estamos viviendo. Sí. Yo. Si quieres empezar. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir este coloquio con ustedes, este final de este día, ¿no? La pregunta era un poco, decía Enrique, la crisis de los últimos años, cómo ha afectado eso que llamamos pues, la economía digital o a veces también genéricamente economía de Internet, cómo ha afectado a la crisis de los últimos años. Primero tenemos que definir un poco el ámbito de esto de la crisis de los últimos años, al menos delimitarlo un poco para dar alguna opinión sobre ella, ¿no? Podríamos pensar que la crisis de los últimos años pues, es la crisis de 2008, la crisis financiera del 2008, o en un sentido más actual podríamos también estar pensando, no sé si era el entorno en que estabas tú pensando, en los temores que vienen del hecho de que nuestras economías, las europeas, pero en este momento prácticamente todas las economías del mundo, pero ahora hablamos de Europa, todas las economías europeas han vuelto al crecimiento, todas, en este momento crecen todas, pero sin embargo hay un fuerte malestar, hay una cierta ansiedad social, ¿no? Hay un elemento de crisis hay ahí. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, seguimos en crisis al margen de que la economía se haya recuperado de acuerdo con el indicador habitual que utilizamos, que es el PIB, el Producto Interior Bruto, es la cantidad de bienes y servicios que se producen. Eso ha retornado a la recuperación, pero por decirlo así, el progreso social para el conjunto de la sociedad no ha llegado, ¿no? Si definimos de esta forma un poco la idea de crisis actual de los últimos años, la pregunta es entonces, bueno, ¿y qué influencia puede estar teniendo
el mundo de Internet, la disrupción digital, en el hecho de que haya crecimiento pero que no haya progreso social, ¿no? Es un debate muy vivo, pongo un poco una posición, es un debate muy vivo en este momento y que va por dos vías. Uno es el cuestionamiento si realmente esta nueva economía digital está destruyendo más empleos de los que crea y que por lo tanto estaría dando lugar a lo que ya en los años 30 se llamó en aquel momento el paro tecnológico, esa enfermedad derivada de que la destrucción de empleo que crea una nueva tecnología es más intensa que la capacidad, que la velocidad para crear nuevos. Entonces, la diferencia entre los que se destruyen y los que se crean da lugar a lo que llamamos paro tecnológico, la enfermedad que decía del paro tecnológico. Esto es una primera preocupación, es decir, si realmente la economía digital está provocando paro. Y en segundo lugar, para coger solo dos elementos, la otra preocupación es la de los salarios, ¿no? Lo que estamos viendo es que la recuperación económica, sin embargo, no trae aumentos de salarios, pero no solo en España, en general en ninguno de los países desarrollados, ¿no? Y la pregunta es si tendrá algo que ver la economía digital, los robots, Internet, con esa no subida de los salarios, ¿no? Yo quizá me quedo ahora aquí, podría entrar más, pero lo que sí me gustaría es un apunte, porque puede valer en general para el debate sobre la economía digital o la economía de Internet. Estamos hablando de un tipo de actividades, las tecnológicas, las digitales, que se beneficiaron durante los últimos 20, casi 30 años, desde que nacieron, ¿no? Se beneficiaron de un cierto clima de entusiasmo, ¿no? Y hasta de tolerancia hacia ellas, porque las veíamos como elementos disruptores en un mundo, el de los años 70, 80, 90, principios de este siglo, en un mundo donde el resto de economía parecía muy anquilosada. Pero aquellos pequeños disruptores, en muchos casos hoy se han transformado en grandes monopolios. Hablamos de Google, de Amazon, de todo este mundo, y por lo tanto creo que estamos asistiendo, y probablemente este debate tiene algo que ver en cómo lo haya diseñado el moderador, tiene algo que ver con lo que en general ha sucedido en la historia con todas las nuevas tecnologías, que tienen una fase de entusiasmos inicial y que llega un momento en que comienzan a dominar ciertos desencantos con respecto a esas tecnologías. Y yo creo que estamos comenzando a entrar en la fase de los desencantos. Y es posible que ciertos elementos de reacción social y política, cierto tipo de populismos, tenga algo que ver ya con ese tipo de desencantos. Pero bueno, dejo aquí de momento mi primera. Gracias a Blanquerna por invitarme. Creo que el monopolio tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y creo además que esa fase de encanto de la que hablas y que también ha retratado Enrique en su libro, está muy ligada a lo que son las transformaciones de los modelos productivos y al hecho de cómo esas transformaciones han ido derivando nuevos modelos de negocio cada vez más concentrados. Y a esos efectos el mundo digital ha sido esencial también para destruir empleo. Bueno, ilustro con una viñeta. Uno piensa pues, en España o los Estados Unidos de los años 70, y entonces en el ámbito de la venta en pequeñas tiendas, ¿no? Entonces teníamos productores relativamente conocidos, grandes productores, y una red de tiendas, en general pequeñas, a través de las cuales distribuían los productos. Después se dio un salto adelante que supuso la llegada de los supermercados, después de los hipermercados y después de los centros comerciales. De tal manera que en Estados Unidos es muy evidente porque Walmart canalizó de una manera tremenda, ¿no? Y captó gran parte del mercado.
Aquí también entraron grandes actores de la distribución, que también su cuota de mercado era enorme. Eso permitía un poder de negociación muy grande respecto de los clientes, respecto de los proveedores y respecto de la mano de obra flotante, ¿no?, que se ligaba a este modelo. Al tener una posición de dominio podías presionar a cada parte de la cadena y por lo tanto extraer mayores rendimientos y ofrecer mejores precios, ¿no? Bueno, este fue el modelo de Amazon, este fue el modelo digital típico, ¿no? Y este es el modelo de Google y de Facebook también. Es el hecho de convertirte en un gran contenedor en el que caben todo tipo de productos y que por tu presencia en el mercado se convierte en el primer actor a través de los cuales tienen que transitar los demás si quieren tener cierto éxito. En el caso de Amazon fue evidente porque no era más que una página con una red de distribución, pero que, bueno, a través de una inversión, de un modelo de negocio y también decirlo así, ¿no?, de ciertos elementos de dumping, consiguió convertirse en actor principal. Y eso le ha permitido tener una serie de ventajas enormes, ¿no?, a la hora de circular por el nuevo mundo, que son ventajas fiscales, porque todos sabemos que tienen cierto poder de elección en lugares donde pagan las, ¿no?, ventajas frente a los proveedores, que si pensamos en el poder de negociación que pueda tener, por ejemplo, con los libros Amazon, con las grandes editoriales, era muy extenso, ¿no? Condiciones mejores a la hora de establecer mecanismos de empleo que se salían de los usuales y que introducían unas normas un poco más exigentes. Cualquiera que sepa cómo funciona el almacén de Amazon, o lleva tiempo funcionando, entenderá que no son, se salen un poco de lo que son las normas del derecho laboral en España y en Europa, ¿no? Y además, eso, podías también presionar a las empresas de distribución, las que llevaban los paquetes, ¿no? Bueno, Amazon, como Spotify, como Google o como Facebook, han sido estos grandes contenedores que a través de su mediación digital han conseguido ser actores dominantes. Es curioso porque con Spotify y con Facebook ocurre algo llamativo porque la mayor parte de los productos que se ponen en ese circuito son productos gratuitos, es decir, son productos que no cuestan nada, por el que el contenedor no debe pagar nada. Luego pagará una comisión cuando esos productos se vendan, pero de antemano no está obligado a pagar. Y el caso de Facebook es evidente porque tú finalmente escribes, ¿no?, todos los días, ¿no?, vas produciendo contenido. Y la empresa no solamente rentabiliza tu contenido, sino que rentabiliza tus datos. Lo hace, ¿no?, precisamente porque tiene esa capacidad de llegada. Bueno, Amazon es este modelo y Uber es este modelo también. La derivación de gastos fijos típicos de las grandes empresas, ¿no?, digamos que la externalización hacia cada uno de los actores. El grupo que pone en Spotify su disco lo ha producido, lo ha puesto en el mercado y espera que obtenga alguna rentabilidad. No era el modelo típico de la gran discográfica o de la pequeña discográfica que realizaba una inversión, tenía una redistribución, lo comunicaba en el mercado, en fin, tenía muchos más gastos. Estos han ido extrayendo los gastos de ahí, lo cual les permite tener una capacidad mayor de generar beneficios, por supuesto. Y la cuestión, digamos que el modelo último, ¿no?, del paso de la pequeña tienda al gran contenedor, al Walmart, al Amazon, es esta fusión entre Amazon y Whole Foods, a la hora de establecer una red de distribución también física de los productos, ¿no?, que finalmente logra coaligar un mundo y otro, ¿no? Bueno, digamos, este recorrido creo que sería representativo, pero nos introduce un elemento añadido y creo que también esto explica un poco por qué se están perdiendo tantos trabajos. Y no tiene que ver tanto con los robots, que eso es algo que se produce en el futuro, no. Y creo que tiene que ver, sí, mucho que ver con el desencanto que están generando estos nuevos medios tecnológicos. Porque en abstracto hay muchas posibilidades, ¿no?, pero a la hora de concretarse se están concretando en estas. Y estas son posibilidades que nos restan a los ciudadanos, no las opciones que tenemos. Os pongo un caso, pero de los muchos que hay, los bancos. Cuando un banco dice que va a digitalizar, significa fundamentalmente que va a prescindir de mano de obra. ¿Por qué? Porque hace un elemento que les es útil, y a veces nos es útil a nosotros,
que implica la realización de tareas que antes realizabas físicamente en la sucursal y por lo tanto necesitaban un espacio y una mano de obra, las puedes realizar tú mismo haces tus transacciones, ¿no? Ya hay un elemento de coste que sale de ahí. Y después, al tener esta red grande, puede, por ejemplo, cerrar sucursales, que ha ido cerrando en grandes ciudades y sobre todo en pequeñas. Hay muchas ciudades del Estado español que carecen de una sucursal. Y además ha sistematizado los procesos, lo cual le permitía, si en un departamento de transacciones de divisas tenía 40 personas empleadas, sistematizarle un programa informático y tener a 10. Bueno, todo este tránsito en la escala se ha producido, lo cual significa, por supuesto, menos mano de obra, por supuesto, menos gastos, y también la asunción por parte del cliente de tareas que antes eran propias del banco. Bueno, todo esto implica, por supuesto, un modelo de negocio completamente distinto al anterior, que solo ha podido producirse gracias a que las tecnologías, ¿no?, le han dado nuevas posibilidades. Para profundizar un poco... Sí. Mi impresión es que todas estas, ahora estábamos hablando de Amazon, pero podíamos poner nombres españoles también. Estas empresas han traído algún tipo de innovación, no digo solo de novedad a nuestras vidas, han traído algún tipo de innovación, necesariamente, ¿no? A mi casa, donde mis hijas aún siguen teniendo su dirección postal en mi casa, aunque no viven en casa, llegan continuamente paquetes, ¿no? Paquetes solicitados a Amazon, ¿no? Y después vienen otra vez a buscarlos para llevarlos. Pero si mis hijas, como jóvenes, lo hacen, más que yo, es que algún elemento de innovación han incorporado este tipo de empresas, ¿no? Eso lo doy por hecho, aunque habría que descender un poquito más, ¿no? A ver en qué consiste esta innovación o por qué esta innovación de momento a los economistas no nos aparece en mejora de productividad de la economía. Pero mi idea de momento es algún tipo de innovación, yo creo que introduce. ¿Saben a mí lo que me sorprende en la línea con lo que Esteban estaba diciendo? A mí me sorprende el elevadísimo nivel de beneficios que tienen. Yo soy consejero de varias empresas, que creo que lo hacemos bien. Y cuando veo nuestro nivel de rentabilidad del capital y veo la rentabilidad que tienen estas empresas, aquello que te dices, ya me gustaría tener ese, pero ¿por qué lo tienen y yo no lo tengo? Es decir, ¿por qué son tan rentables estas empresas? Y bueno, mi respuesta, que es un poco sesgada, no es completa, es que creo que viven, en general, estoy hablando de Facebook, de Amazon, de Google, en general viven en un mundo de Uber, no sé si la dije también, en general viven, a mi juicio, hay aquí algún abogado prestigioso, viven en un mundo legal paralelo al del resto de la economía. Dice, ¿qué quiero decir con un mundo legal paralelo? Miren, yo en las empresas en las que estoy, los clientes nos pueden denunciar por muchos motivos, pero nos pueden denunciar por mala calidad del servicio o por algún tipo de daño que podamos haber producido en nuestros clientes derivado de los productos o de los bienes y servicios que les damos. La idea es, nos pueden denunciar y nosotros tenemos una carga importante, un coste económico importante derivado de tener que defenderte de esas denuncias. Si usted, no sé si lo saben, ustedes no pueden denunciar a Google por el daño que le haya podido causar algún tipo de contenido subido a Google, ¿no?, que sea una falsedad, que sea un ataque a su honor o cualquier otro tipo de daño. No puedes. Hay una ley del año 98 de Clinton en Estados Unidos, ¿no?, que les protege, les da inmunidad. Mientras usted puede dirigirse al Financial Times y presentarle una denuncia, usted no podrá hacerlo con Google por los contenidos. Esto, ¿a dónde les llevo? Esto es
una subvención implícita que tienen estas empresas, porque no han de hacer frente a ese coste que significa ser responsables de lo que me están vendiendo, ¿me ven? Y es de una cuantía enorme esta subvención implícita. Segundo, viven en un universo legal paralelo, decía. Dice, es que nosotros no podemos hacer lo mismo que hace Uber con sus, entre comillas, empleados. Ellos pueden actuar en el marco legal laboral con una, digamos así, flexibilidad que no tenemos el resto de la economía. Y eso implica también. Tercero, y acabo. Esto me di cuenta hace años porque me preguntaba, pero ¿por qué a mí estas compañías me dan servicios sin pagarlos? Es decir, ¿cómo puedo mandar mensajes sin tener que pagar los mensajes? ¿Cómo puedo hacer esto sin tener que pagar? Era mi obsesión, es decir, porque claro, mi modelo de negocio de las empresas en las que estoy, tenemos que cobrar por lo que vendemos, porque de lo contrario tenemos que cerrar y despedir a la gente. Entonces, ¿por qué estas empresas no cobran por los servicios que me dan a mí? Claro, llega un momento en que te das cuenta, dices, ya lo sé. Dices que uno de dos, en la vida, o eres cliente y pagas por los servicios que recibes y eres dueño de esos servicios, o lo que eres es mercancía. Es decir, tú lo que estás dando es tu vida, tus datos, a unas compañías que a cambio de darles tus datos de vida, ellos no te cobran por el servicio que te dan. Claro, esto es un escenario fantástico. No tienes costes como tenemos los demás. Tienes una legislación que es absolutamente laxa y puedes utilizar lo que llamamos ya los esclavos digitales, es decir, porque les estamos dando toda nuestra información. Y esto creo que puede comenzar a explicar estas elevadísimas rentabilidades que tienen, que en el resto de la economía no tenemos, ¿no? Y ahí hay un elemento muy fuerte de monopolio, pero un monopolio que vive en un mundo legal paralelo, distinto al que viven otros monopolios y conocidos por todos nosotros, ¿no? Son dos precisiones. Una tiene que ver con la innovación en sí, con el hecho de la existencia de Internet y de numerosas posibilidades digitales. Cuando uno es crítico con ellos, parece que eres resistente a la innovación, ¿no? Que parece que de alguna manera te opones a que llegue lo nuevo y que se implante y tal. No es así, es decir, si Amazon da un servicio bueno, que me es útil, pues lo voy a utilizar, ¿no? El problema está cuando Amazon me está dando un servicio que es útil, pero lo está dando en condiciones beneficiosas que los demás no podemos utilizar, ¿no? No sé si lo habrás leído, pero está contratando repartidores, pagando 14 euros la hora, que son colaboradores, ¿no? Lo cual supone que debes aportar el vehículo, debes aportar la gasolina, falsos autónomos. Falsos autónomos, ¿no? Que evidentemente lo vende de esta manera. ¿Por qué? Pues porque Amazon, como tantas otras, y tú lo has dicho muy bien, forman parte de algo que a mí me gusta llamar la sociedad de excepción, y es este mundo en el que cada vez más las normas existen y se hacen valer, pero no se hacen valer para todos los actores. Hay actores que tienen capacidad de saltar por encima de ellas, de evitarlas, y de ahí extraen las posibilidades y las ventajas que tienen para poder competir, ¿no? Y los casos de la economía digital son exactamente esto. Y si miras, yo te digo cualquiera, Amazon, ¿no? Allí donde vayas viendo, digo, al margen de la capitalización enorme que ha tenido, la inversión grande que ha hecho para poder soportar años de pérdidas, etcétera, etcétera, si miras el modelo de negocio y ves hasta qué punto he ido externalizando todos estos elementos que tienen un coste grande, entiendes por qué ganan dinero. Pero, claro, son unas fórmulas, digamos, exclusivas, ¿no? Porque los demás no podemos utilizarlas. Son actores que parten con ventaja. Ventaja material por la capitalización y ventaja legal porque pueden operar en un mundo en el que nosotros no podemos. Yo no puedo decirle a mi empresa, oye, págame el salario en un paraíso fiscal, ¿no? Porque, o mejor no paguemos impuestos. O elijo yo dónde pago el salario, ¿no? Donde me cobran. Ellos sí, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, le pasa a cualquier empresa radicada aquí. Claro, cuando tú eres Uber y entonces dices, bueno, tengo un montón de trabajadores a los que
están bajo mi dirección, están sometidos a mi disciplina, etcétera, etcétera, pero ellos asumen los costes de servicio, todos los costes de servicio, y a cambio yo recibo un porcentaje, yo decido cuándo trabajan y cuándo. En fin, todo este serie de elementos, claro, tienes un modelo que realmente es rentable, pero es rentable para Uber. Pero es rentable para Uber que existe porque ha podido deteriorar el contexto que impedía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, se han beneficiado de una simpatía, al menos hasta ahora, de ese escenario inicial, de una cierta simpatía que generan siempre las nuevas tecnologías, lo que decía antes, los entusiasmos, ¿no? Sí, yo un poco para profundizar sobre este tema, estaba pensando, yo creo que no está demostrado, todavía hay un poco de controversia sobre eso, pero no está demostrado que esa, para mí mal llamada, porque da un aire de continuismo cuando en realidad no lo es, cuarta revolución industrial, haya conllevado crecimiento económico. Sin embargo, lo que sí que parece que está bastante demostrado es lo que estáis apuntando, ¿no? Al final, los tres modelos, que son tres modelos distintos, aunque tengan muchas cosas en común, de Amazon, de Google y de Uber, sí que apuntan a esa aglutinación del capital, a esa tendencia monopolística, ¿no? Y estaba pensando, hace 3 o 4 años, yo asistí a una conferencia que diste en el CCCB en Barcelona, y enseñaste un gráfico escalofriante en el que había el índice de desigualdad económica, desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta hoy. Y lo que veíamos es cómo descendía en el periodo de las guerras mundiales y cómo a partir de los años 80 empezaba a ascender hasta las cotas que estamos llegando hoy, que son superiores a las de antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, me preguntaba si de alguna forma podemos achacar parte de la culpa de eso que está ocurriendo a esos nuevos modelos económicos. Relacionados con la desigualdad lo digital, con la nueva... Si la desigualdad nos viene de ahí, sí. Es una cuestión polémica, ¿no? Lo que sí es cierto, aunque... iba a decir es cierto, aunque se cuestiona en muchas ocasiones, es el aumento si quieren, de las desigualdades, ¿no? Creo que está bastante documentado, pero con todo se cuestiona mucho, ¿no? Desigualdad es un término que tiene muchas caras, ¿no? Los economistas acostumbramos a hablar de desigualdad en relación con el reparto de la renta, del ingreso, ¿no? O de la riqueza, pero también está lo que se llama más ampliamente la desigualdad de oportunidades, ¿no? O está la desigualdad de acceso a bienes y servicios públicos fundamentales, ya sea la educación, la sanidad u otro. Es decir, la desigualdad es un término que cuando uno comienza a hablar ha de intentar precisar un poco a qué se refiere. Pero si nos referimos a lo que medimos mejor, no lo único, que es la desigualdad en términos de ingresos y renta, pues la verdad es que sí, tiene una curva más o menos desde finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, la desigualdad aumentó de una manera extraordinaria hasta alrededor de la Primera Guerra Mundial, y a partir de los años 20, especialmente 30, tiene un descenso y llega a un valle, a una especie de valle que mantiene durante 30 años, que son los años 50, 60 y 70. Durante estas 3 décadas, en economía se llaman los 30 gloriosos, las 3 décadas, permaneció en un valle. Y a la altura de los años 80, la desigualdad de ingresos comenzó a aumentar de forma continua, sistemática, y no en todos los países, en algunos países ha alcanzado los niveles de hace un siglo. Este es un dato bastante contrastado, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Que es lo que me plantea Enric. Y en qué medida la economía digital, la economía de Internet puede estar explicando esa desigualdad. Verán que unos autores, algunos economistas, atribuyen esta desigualdad básicamente a la idea de globalización, ¿no? Y la globalización de los años 70 y 80, en la medida en que habría sacado
actividades productivas de los países más avanzados o desarrollados, como era España, lo que se llamó la deslocalización, ¿no? Al sacar actividades manufactureras de nuestros países que tenían empleos con salarios relativamente buenos, al sacarlos de aquí, lo que habría hecho es bajar los salarios en el interior del propio país por pérdida de empleos y por competencia de los salarios de países con menos salarios, ¿no? Esta es una posible explicación y algún componente puede venir de ahí. Otro componente nos puede venir, yo creo que de las propias políticas, y un tercer elemento de la economía digital. Es difícil para mí, no soy capaz de responder a la pregunta si en el origen de esa desigualdad nueva en los años 80-90 es atribuible a la economía digital, a la Internet de aquel momento, es atribuible esa desigualdad. Mi posición sería no mucho. Dice, ¿y la desigualdad actual? Creo que sí que ya tiene un componente más directo en el ámbito de lo digital, pero no tenemos datos buenos. Hay una hipótesis que dice, mire, a ver si voy rápido, a ver si consigo ir rápido. Si ustedes tienen la curiosidad de leer hace 10 días el resumen que salió en la prensa del informe de otoño, está en todos los diarios nacionales, del informe de otoño de la Comisión Europea, en ese informe verán que la Comisión Europea dice el crecimiento ha vuelto a la economía europea. Pero dice, a continuación, pone dos adjetivos que a mí me sorprendieron mucho al leerlos. Pero dice, es un crecimiento incompleto, dice, un crecimiento incompleto y un crecimiento, ¿cuál era el otro adjetivo? Incompleto, no me sale ahora el otro. Y no es extraño, pero era, sino, y aquella dice, ¿por qué dice la Comisión Europea que es un crecimiento incompleto y extraño? Y cuando uno lee, de pronto dice, porque los salarios no suben. Ya te extraña que la Comisión Europea haga este tipo de afirmación, porque no es normal, ¿no? Pero si van al Banco Central Europeo, en junio, pero en otras ocasiones también, pero en junio recuerdo ahora el acta del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo que decía textualmente esto, que el mayor riesgo para el crecimiento de las economías del euro venía del sorprendente, el adjetivo sorprendente aquí también, o adverbio, es esto del propio banco, de los sorprendentes bajos salarios. Esto lo aceptamos, es la idea de que la economía me vuelve a crecer, pero no me trae salarios, me trae empleo, no me trae salarios. La cuestión es, ¿y por qué no trae salarios? Y una explicación es el efecto de la digitalización, el efecto de los robots. Esta es una, no digo que sea la explicación. Esta es una explicación. Dice, mire, aquí está siendo los robots. Si diese ahora referencias, podría dar media docena de referencias de personas con un cierto prestigio académico e intelectual que están sosteniendo esta tesis, que son los robots, ¿no? La otra es pensar que tenemos una mala legislación laboral, una mala política de rentas, ¿no? ¿Me ven? Es la otra opción, no son las dos únicas, pero para no irme a muchas, una mala política de rentas. Hombre, y cuando el Banco Central Europeo está diciendo que hay que subir salarios, que es extraño en un banco central, es extraño, y que la propia Comisión Europea dice que hay que subir salarios y que el Fondo Monetario dice que hay que subir salarios, ellos que son partidarios de los robots deben estar pensando que los salarios tienen también otra causa, ¿no? Por lo tanto, el debate yo creo que aún no es, desde mi punto de vista, no es conclusivo. Probablemente la tecnología puede estar debilitando una parte de los salarios, pero no es conclusivo. Y acabo. Con todo, cuando piensen en esto, hagan una distinción importante entre los nuevos sectores tecnológicos,
los nuevos sectores relacionados con la economía de Internet, los sectores tradicionales. Los sectores tradicionales. Cuando uno le va a buscar, cuando uno va a ver los salarios son más bajos en los sectores tecnológicos que en los sectores tradicionales. Bueno, sé que no soy muy conclusivo en la respuesta que le doy, es un elemento que está aún pendiente. Yo me inclino más a pensar que hay que entrar por la vía de la política de rentas en este momento, ¿no? Y hay algunos países, el riesgo es que se me van ocurriendo cosas y no acabo, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente lo que está haciendo Japón, ¿no? El primer ministro japonés, Abe, se ha implicado directamente, él como primer ministro de Japón, se ha implicado directamente en las negociaciones entre sindicatos y patronales para subir los salarios en Japón. Y eso es un país muy tecnológico. Que a veces nos olvidamos de que los instrumentos se utilizan dependiendo del contexto en el que caen, ¿no? Y la tecnología digital es un hacha. Sirve para cortar brazos o para cortar leña. Y ahora, ¿no?, hablando de la desigualdad, ha caído un entorno que ha decidido cortar brazos. Hace poco tiempo Elizabeth Warren, la senadora estadounidense a la que se refería otro día a Trump como Pocahontas, ¿no?, hablaba de cifrar un elemento muy significativo para entender bien la desigualdad, y era cómo gran parte, y no recuerdo la cifra, pero era una cifra significativa, de los recursos de las ayudas estatales estadounidenses iban a parar a empleados de la cadena Walmart. Es decir, los salarios eran tan bajos que no les daban para llegar al nivel de subsistencia, ¿no? Con lo cual debían complementarlo con ayudas estatales para poder llegar a fin de mes. Esto era impensable, ¿no?, ya no en los 30 gloriosos, sino 20 años después, y ahora es así. Bueno, en este contexto ha caído la economía digital, ¿no? El CEO de un importante hedge fund, de uno de los más importantes del mundo, buen mayor capital, decía textualmente que la economía digital es un mecanismo de reducción de los salarios a nivel de subsistencia. Bien, estamos en un contexto donde por las circunstancias creadas por la financiarización de la economía, ¿no?, y por las lógicas a las que se aboca, el hacha tiene en la mano, sí está generando mucha más desigualdad. Y esto es un instrumento que, si uno examina ya no solamente la forma en que las empresas tecnológicas no están pagando a sus empleados, ¿no?, sino en que las empresas productivas están acogiendo la lógica de las empresas tecnológicas a la hora de las retribuciones, pues llegaremos a un contexto muy preocupante. Hace poco, bueno, citaba un libro que se llama Capitalistas levantaos, y era el CEO de una gran empresa de publicidad que se jubiló y entendía, ¿no?, como buen capitalista, que si un país tiene buenos salarios, tiene poder adquisitivo, la gente compra bienes, las empresas van bien. Entonces hacía este recorrido, digamos, de una lógica, ¿no?, aplastante. Y entonces examinaba lo que se estaba haciendo en su país, se veía que no era así. Entonces acudió a CEOs del Fortune 500 a exponerle esta idea: oye, deberíamos hacer, ¿no?, y subir los salarios y que la gente viva un poco mejor, que nos irá mejor a todos. La respuesta era invariable. Decían, tienes razón, así es, eso es algo que debe hacerse, pero yo no puedo hacer eso porque como tomo esa decisión, mis accionistas me sacan de la empresa. Una respuesta unánime. Insisto, ese es el contexto en el que el instrumento de la tecnología digital se está desarrollando. Como además, y bueno, los fondos de inversión son los principales accionistas de las empresas tecnológicas grandes, y son gente además que cree firmemente en el poder de los monopolios como instrumento de generación de beneficios, pues los modelos de las empresas tecnológicas lo único que han hecho ha sido, porque han podido acelerar esos mecanismos en marcha, ¿no?, que no pueden más que generar desigualdad, ¿no? Si tú los beneficios que recibes de la empresa no los inviertes en tus trabajadores, no los inviertes en el talento, no los inviertes en innovación y no los inviertes en hacer un mejor producto, un mejor servicio, sino que le retribuyes a los accionistas permanentemente, que es lo que está ocurriendo, la desigualdad está ahí. Y eso se potencia con las empresas, con las tecnologías digitales. Hay que esperar
una generación de capitalistas inteligentes, o dicho empresarios egoístas, con un egoísmo, como diría, altruista. Y si me dicen, ¿y ha habido alguno? Dice, ha habido alguno. Recuerdo ahora, yendo hacia atrás, a Henry Ford I, es decir, al creador de la Ford, que tendría que ver ahora, si pudiese un momento ir a Internet, seguro que está ahí. Pero debe ser en los años 20, decidió, es un suceso histórico, ¿no? Decidió doblar el salario de todos sus trabajadores, en un escenario también como el que estábamos hablando ahora, pero tirando a los años 20. Decidió doblar el salario a sus trabajadores y dio dos explicaciones. Uno era porque el aumento de los salarios le iba a mejorar la productividad y a ver si se lo explico bien, y la reducción de la rotación de sus trabajadores en la empresa. Rotación es el tiempo en que permaneces en una empresa, ¿no? Si una empresa tiene una rotación del 20%, estarías diciendo que el 20% de todos los trabajadores cambian cada año, ¿no? Y Ford decía, aumento los salarios para tener una menor rotación y aumentar la productividad. Y en segundo lugar, dice, porque decía él, quiero tener trabajadores bien pagados para que me compren mis coches, ¿no? Bueno, probablemente habrá que llegar en algún momento a sostener este mismo tipo de... Walmart, esta es la empresa a la que se refiere continuamente. Walmart saben que es como el Corte Inglés a lo bestia en Estados Unidos, ¿no? A lo bestia, Walmart. Y Walmart adoptó hace año y medio, me parece, o 2 años, no mucho, adoptó no una decisión como la Ford, de la intensidad de la Ford, pero en la línea esa, porque decidió subirle el salario a toda la parte baja de sus trabajadores. Y como estas empresas que cotizan en bolsa, cuando hacen eso tienen que explicarlo a los inversores, me interesé por ver cuál era la explicación que daba Walmart, y fue la de la rotación, que Walmart estaba teniendo problemas de productividad y que la idea era aumentarle. También se podría decir que Walmart lleva en Estados Unidos desde hace varios años con unas campañas tremendas de sus trabajadores por un salario digno, es decir, la campaña de salario digno sale de Walmart. No sé si es por la presión de esa campaña o si es porque se ha transformado en un capitalista inteligente y cojan ustedes por donde su sentido común les lleve, ¿no? El caso de Ford es muy significativo porque cuando implanta el salario de $5 al día, que tampoco es exactamente eso, sus fábricas están implantadas en centros de migración donde la tasa de ocupación es muy baja, con lo cual no tiene problema de mano de obra. Y la mano de obra que se vaya sabe que va a ir al paro, ¿no? Aún así, como era la cadena de montaje, que era muy exigente, mucha gente prefería irse al paro, ¿no? Y esto lo solventa de esta manera, ¿no? Y es verdad que a Ford tampoco le salió excelentemente la jugada, pero sí fue muy influyente. Es decir, no puede entender los 30 gloriosos sin este mecanismo de cohesión, ¿no? de cohesión del orden social, que tiene que ver con una retribución, una pertenencia y una afiliación. Entonces, y esto no es propio de nuestro capitalismo ya, ¿no? No lo es. Y entonces, lo que pasa es que es verdad que la dirección que llevamos es exactamente la contraria. Entonces, capitalismos ha habido muchísimos a lo largo de la historia, ha habido de una manera u otra, y en el que estamos ahora va en dirección opuesta a esto, ¿no? Lo cual es un grave problema, porque, yo insisto, ¿no? Si tú tienes un entorno monopolizado, financiarizado, ¿no? Donde la principal presión viene de los accionistas y no del entorno social y no de los trabajadores y de los políticos, ¿no? Es muy complicado sacar de esa dinámica, muy complicado, hasta el punto que, insisto, es decir, los propios
consejeros delegados de las compañías son conscientes de que deberían hacer otra cosa, y no solamente por una cuestión de justicia social, sino porque saben que la subsistencia de su propia compañía solo es posible si trabajas a medio plazo, y esto no lo deja trabajar a medio plazo. Y la tecnología digital te permite todavía más, ¿no?, acelerar los impulsos y trabajar más a corto. Bueno, digo que es una enfermedad que está muy presente y que creo que el mundo empresarial no es del todo consciente de esto. Si lo es, no ha habido las suficientes voces críticas. Ya no digo, insisto, en términos de justicia social, que de mi perspectiva, por supuesto, ¿no?, sino de defensa de los propios intereses, ¿no?, del Estado empresarial. De una visión a más largo plazo. Claro. Sí. Yo querría haceros una última pregunta antes de dar voz al público, que va relacionada con los discursos emergentes, con esta transformación digital que tiene un trasfondo claramente ideológico y que en muchos casos, cuando se piensa en términos económicos, pues se piensa mucho en esos términos de la economía colaborativa, etc., ¿no? En realidad, pues todos estos modelos, de alguna forma, esto que nosotros un poco estamos criticando, para ellos es su tarjeta de presentación casi del nuevo modelo que están presentando. Y cuando se analiza eso en términos de desempleo y en términos de bajos salarios, etc., en muchos casos aparece una solución que es la de la renta básica universal, ¿no? Y comprendo, me parece muy lógico que algunos de estos nuevos agentes económicos del sector tecnológico, que vean esa solución como la mejor de las opciones, porque al final legitima y torna posible ese nuevo modelo, ¿no? Lo que pasa es que me sorprende cómo dentro de ciertas políticas públicas también se apuesta por esa solución. Entonces quería preguntaros ¿cuál es vuestra opinión al respecto de esta solución que cada vez vemos enunciada en más lugares? Yo creo que hay un elemento de partida, y es que todo el entorno tecnológico y Silicon Valley, o parte de Silicon Valley, es muy favorable a la renta básica, realiza un diagnóstico similar, puesto que por los robots, ¿no?, la sistematización de los procesos, etcétera, etcétera, va a haber mucho menos empleo, va a haber mucha gente que quede excluida. Y la única manera de tener una cierta cohesión social es que el nivel de subsistencia esté asegurado a través de la cantidad que se facilitan. Es verdad que también esto a los modelos de negocio de la tecnología digital les favorece, porque si tú tienes la subsistencia medio cubierta, ¿no?, siempre puedes hacer chapuzas, bolos, ¿no?, y entonces llevas a un tío en Uber, ¿no?, y de alguna manera complementas si tienes una mano de obra dispuesta a trabajar en ese sector, que de otra forma sería complicada, ¿no? Pues que, es verdad, también las ideas de renta básica que se tienen son distintas, ¿no?, porque hay quien entiende que la renta básica debería fundamentalmente hacer que desapareciesen el resto de ayudas estatales, ¿no?, institucionales, con lo cual tú tienes X cantidad al mes y a partir de ahí decides invertirla en educación, en sanidad, etc., ¿no?, con lo cual son modelos muy reductores. Pero creo que sí hay un problema de fondo que habrá que ver cómo se resuelve, y es si de verdad la cuarta revolución industrial va a generar lo que promete, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que todos nos están hablando de grandes innovaciones y de grandes posibilidades futuras que van desde el coche autónomo hasta una mejora en la salud, hasta la inmortalidad, si nos fijamos en la Singularity University, ¿no? Bueno, todas esas posibilidades enormes están por concretarse. El día que el coche autónomo circule por una ciudad entera y no se produzcan accidentes, etcétera, etcétera, y ¿no?, tenga un servicio, pues habrá que pensar eso. Pero todo está pensado en función de un futuro dibujado, ¿no? Y la verdad es que a mí me interesa un poco más el presente, ¿no? O sea, ir un poquito más a pie de calle, ¿no? Y como el problema es similar, yo creo que no es tanto, o sea, decir, cualquier elemento que pueda introducir cohesión social me parece perfecto, ¿no? Y en ese sentido no voy a poner problemas a la renta básica. Pero creo que es verdad que si hay un sistema productivo que no está funcionando bien y que está generando mucha desigualdad, el problema no es tanto introducir un parche como modificar ese sistema para que tenga una cohesión mucho mayor, ¿no? Entendiendo otra cosa, que todos estos modelos son un poco irreales porque hemos regresado a la geopolítica. O sea, ya no, o sea, el entorno de globalización de los 80 y 90 era un actor dominante que tenía, bueno, pues cuya hegemonía era indiscutida. Ahora no, tenemos a los chinos y tenemos a Rusia, entre otros, pero estos principalmente.
Y claro, China es un entorno que está permanentemente pensando en términos estatales, en términos de desarrollos nacionales, ¿no? Y que puede establecer una competencia muy grande con el capitalismo occidental. ¿Qué respuesta se va a dar a eso desde el nivel social, tecnológico ¿no? y incluso el militar? Es algo que va a condicionar también todo ese tipo de desarrollos, ¿no? Pero bueno, resumiendo, es verdad que creo que van a hacer falta nuevos elementos de cohesión social y eso pasa por una modificación del sistema productivo, ¿no? Quizá no sea necesario, ¿no? Pero ¿qué entendemos por cuarta revolución industrial, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos? Normalmente se asocia al impacto que van a tener estas nuevas tecnologías disruptivas en el sentido de que rompen lo tradicional. Dice, bueno, ¿y a qué hacemos referencia? Estamos haciendo referencia a la llamada inteligencia artificial, es decir, a máquinas inteligentes que tienen capacidad para hacer cosas más allá de lo que hacían pues, las máquinas tradicionales, ¿no? Y hay algunos desarrollos que son realmente espectaculares y hasta preocupantes, ¿no? La capacidad que tienen ahora ya algunos robots para el reconocimiento facial, es decir, para identificarnos nuestras caras y saber cuáles son los sentimientos que tenemos. Esto es espectacular, ¿no? Y puede dar lugar, hay un país en concreto que los ha utilizado ya para reconocer a los gay, en aquellos países donde además los robots tienen una capacidad, al parecer, manejando esos millones de datos para reconocer emociones y para reconocer también casi elementos de diferenciación sexual. Por lo tanto, hay ahí una tecnología inteligente a través de los robots y de la inteligencia artificial que es un hecho cierto, ¿no? Segundo, el llamado Internet de las cosas, es decir, la posibilidad de vincular multitud de artilugios que tenemos en nuestras vidas a través de sensores, vincularlos y ofrecernos más cosas, es una tecnología disruptiva. La del coche autónomo es un elemento que será muy poderoso, el blockchain o la tecnología de impresión en 3D, que creo que va a cambiar dentro de 20 o 30 años, no como dicen los profetas, pero va a cambiar mucho. Bueno, a todo eso le llamamos revolución industrial, pero yo les llevaría al ánimo de lo que les decía antes, sigan distinguiendo al hablar de cuarta revolución industrial lo que son sectores tecnológicos, y lo que son sectores tradicionales de la economía, que siguen siendo un 70% como mínimo de nuestras economías. La idea es que cuando estas nuevas innovaciones acaben penetrando dentro del sector tradicional, ¿no? De las farmacéuticas, del comercio, la idea es, cuando lleguen a penetrar, hay dos posibles efectos. Uno que puede ser positivo, la mejora de la productividad. Es decir, con esas tecnologías en el sector tradicional haremos más cosas por hora, digamos. Esa es la productividad. Estupendo. Dice, ¿cuál es lo otro? Dice, no, que esta revolución, estas tecnologías me van a desplazar a muchos trabajadores. ¿Me ven? Me van a desplazar a muchos trabajadores. ¿Nos lo creemos o no? Que van a desplazar a muchos trabajadores. Si miramos los datos de ahora, eso no me está pareciendo, aunque esto puede ser un elemento a lo mejor de diferente opinión. Pero vamos a ver, ¿qué dos economías occidentales son tecnológicamente muy avanzadas? Estados Unidos, me lo aceptarían, ¿no? Y el Reino Unido. Si uno mira qué está pasando en este momento con el empleo en esos dos países, no hay sustitución de empleo, no hay pérdida de empleo. Estados Unidos está prácticamente al pleno empleo, un poquito por debajo ya del 4, que es extraordinario, y el Reino Unido prácticamente lo mismo, aunque por encima del 4. Es decir, de momento yo no veo tanto el problema de esta cuarta revolución industrial y su impacto en el empleo, no lo veo sí en los salarios, pero no lo veo en el empleo. Y voy a la renta universal. Pero imaginemos
que dentro de 10 o 20 años realmente ese impacto en la productividad me aparece y se sustituye, se expulsan muchos trabajadores porque ahora el trabajo que ellos hacían ya me lo van a hacer los robots. Imaginemos que eso ocurre. Y en segundo lugar, que los salarios me siguen bajando. Dice, oiga, entonces me enfrento a una sociedad donde voy a tener en su momento un elevado desempleo y muy bajos salarios. Dice, ¿qué hago? Digo que cada uno se arregle en la vida o tengo que hacer algo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y ahí aparece esa idea, una posible alternativa de la renta básica universal. Lo que estamos teniendo ahora en todos los países son programas de rentas mínimas. Es decir, que se van eligiendo colectivos sociales que tienen problemas de este tipo, de desempleo, de falta de renta, se van eligiendo y se van creando programas específicos hacia esos sectores. Pero eso no es la idea renta básica universal. La renta básica universal sería la idea de que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tenga derecho a una prestación mensual. Dice, eso para mí es un paso rápido. Yo creo que eso no debería ser ni un paso rápido ni un paso precipitado, a mi juicio. Yo tengo que esperar un poco a ver si esos riesgos potenciales de esa cuarta revolución industrial llegan a ser ciertos. Si son ciertos, la renta básica universal no será defendida por las izquierdas, será defendida por los conservadores. Dice, ¿por qué motivo? Dice, porque miren una cosa, el capitalismo es un sistema económico que solo funciona con el consumo de las clases medias y de las clases trabajadoras. Si una parte importante de esas clases medias y clases trabajadoras dejan de tener ingresos, el capitalismo deja de funcionar. Por lo tanto, decía, los conservadores, los liberales clásicos, los partidarios del mercado, llegarán a ser racionales en términos de defender esa renta básica universal si estos temores que estamos diciendo llegan a producirse. Mientras tanto, lo que veo es que irán avanzando programas de rentas, programas de garantía de rentas mínimas, pero no veo en el horizonte inmediato. Hay algún país que va a hacer ahora, Finlandia, va a hacer una prueba pequeña, va a elegir a un grupo de ciudadanos, y les va a otorgar una renta universal. Y va a seguir durante varios años a ver qué comportamiento tienen esos ciudadanos, ¿no? Este tipo de ensayos es posible que lo veamos, pero la idea de renta básica, que está ahí, que no es despreciable, como política social aún la veo lejana, pero lo digo también con una cierta inseguridad, es decir, es posible que me equivoque. Yo te veo muy optimista en el sentido de pensar que estamos en un sistema que va a soportar a las clases medias y el nivel de vida que tienen, porque si hemos sufrido algo en estos años y también producto de la globalización es precisamente el deterioro de la clase media, y no parece que las medidas que se estén tomando sea de refuerzo de ese estrato, sino más al contrario. Es una objeción válida, sí, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, quería saber vuestra opinión sobre este fenómeno nuevo que se llama los bitcoins, si de verdad inciden bastante en lo que es el mercado económico, porque parece ser que ha subido mucho en proporción de cuando empezaron. Ahora incluso se pueden hacer pagos no solamente por internet, sino en tiendas. Pues un poco vuestra opinión. Es que me ha parecido curioso lo de los bitcoins. No, a mí me parece un esquema Ponzi. No sé si, esperamos, es una opinión. Sí, el bitcoin. Son monedas virtuales, es decir, en vez de el 5 euros o el 20 euros que usamos, son monedas virtuales que no existen, pero que se utilizan como medios de pago o como medios de mantenimiento de riqueza, ¿no? Es decir, monedas virtuales. Se apoyan en una tecnología que procede también de ese mundo de Internet, que es la tecnología de blockchain.
Blockchain es una tecnología de grupo cerrado, es una tecnología, imagínense, nuestros gobiernos tienen, ¿cómo se llaman? Yo intento sacar mi certificado de penales o así a través y me resulta muy difícil, pero en principio son redes cerradas donde una serie de individuos que están autorizados para trabajar dentro de esa red del blockchain pueden actuar haciendo transacciones con un alto nivel de seguridad. De seguridad quiero decir que no haya fraude, ¿vale? Es la idea de blockchain. De blockchain yo creo que es una tecnología poderosa que irá avanzando en muchos ámbitos de nuestras actividades. A la hora de hacer contratos, irá avanzando. Esa tecnología se está utilizando también en lo que es el Bitcoin, lo que es la moneda virtual. Por lo tanto, es una red cerrada, una red de Internet cerrada, con elementos de seguridad importantes, donde lo que se hace es introducir una moneda virtual que no existe, pero imagínese que el que organiza ese mercado dice va a haber aquí pues 1 millón de bitcoins, ¿no? Y los que están autorizados a entrar en este mercado, en esta cadena cerrada, puedes comprar bitcoins como compras manzanas o como compras oro, quizás sería más cercano puedes comprar. Y tú con esas monedas de bitcoin puedes hacer transacciones dentro del grupo que está autorizado a trabajar. No puedes hacerlo conmigo, tienes que hacerlo con los que están autorizados dentro, ¿no? ¿Podría llegar a extenderse eso de tal manera que este tipo de monedas virtuales llegasen a sustituir a las monedas que utilizamos toda la gente, ¿no? Yo no lo soy capaz de concebir, porque las monedas que utilizamos nosotros tienen a un banco central detrás, y detrás del Banco Central está todo el país. Es decir, están los impuestos. Es decir, porque un Banco Central nunca puede quebrar. Un Banco Central, por definición, no quiebra. Dice, ¿por qué motivo? Porque los que lo sostienen al Banco Central son todos los ciudadanos de ese país, con sus impuestos presentes y futuros. Las monedas virtuales no tienen esa capacidad. Mi impresión es que son fenómenos que tienen algún sentido, pero son tremendamente especulativos. Ahí habrá unas pérdidas muy elevadas y lo que espero es que cuando se produzcan esas pérdidas, aquellos que lo han perdido no hagan lo mismo que hicieron los de los sellos, que es pedir que se les rescate. Dice, mire, ¿me ve? Pero tiene un cierto sentido, pero creo que es un elemento muy especulativo. No sé si he conseguido trasladarle, pero eso va a aumentar bastante, vamos a ver. Ahora al cambio se ha multiplicado como por 400 o por ahí. Entonces, si yo tenía 1.000 euros en bitcoins hace 10 años y ahora tengo 20.000 euros, pues caramba, ¿dónde los cambio? ¿Dónde puedo conseguir esos 20.000 euros? No se pueden conseguir de manera física, pero como hay tantísimas tiendas que sí admiten el bitcoin, o incluso tiendas reales, es una riqueza. Puedes estar comprando con ellos. Es una riqueza de momento, hasta que, lo que usted dice, ya caiga, haga el flux y luego, pues como usted dice, pues ahora se ha puesto de moda que todo el mundo rescate, el Estado rescate a todo el mundo porque la culpa tiene el Estado de todo. Pero también me refería, ya aprovecho, a que la incipiente, que está ahora mismo en los orígenes, economía colaborativa, se puede extender mucho por Internet. Y estas monedas y la presión de no tener dinero sí pueden ser dos factores muy grandes para que esos pequeños grupos de economía colaborativa, que cada vez con los años se estén acostumbrando más a hacerlo todo por Internet, vayan creciendo más. Esa economía colaborativa, ¿cómo la ven ustedes de cara a la economía del futuro? Ya aprovecho. Tiene que decirme en qué tipo de economía colaborativa usted está pensando, porque Uber también se llama economía colaborativa. Por lo tanto, tenemos, y si usted le llama Bitcoin al Bitcoin economía colaborativa,
si tiene la tentación de meterse ahí, recuerde un viejo criterio de inversión. No meta usted ninguna parte de sus ahorros o de lo que pueda venir del endeudamiento en algo que si lo pierde le haga perder el sueño. Esto era un viejo principio. Es decir, no invierta usted en nada, ni el 20% ni el 50% de sus ahorros en nada sin haber pensado antes. Y si lo pierdo, perderé el sueño. Si cree que perder el sueño, no lo invierta. Si cree que no, que usted dice, pues entonces hágalo y quede a resultas de lo que ocurra. Pero recuerde lo de los sellos. Hay otra pregunta por ahí. Sí, bueno, muchas gracias al profesor Costas y a Esteban, que hemos tenido alguna conversación sobre estas cosas y la proseguimos. Yo quería introducir como dos elementos, los que trabajamos en ámbitos así de economía digital y que tenemos muchas dudas al respecto sobre beneficios, costes para la sociedad y que muchos de ellos estamos todavía comenzando a intentar entenderlos, que tampoco tenemos muy claro. Yo soy de los que piensa, por ejemplo, que Internet en general, la economía digital, apenas conocemos como la pequeña superficie de un iceberg gigante sobre los resultados que vamos a ir viendo a lo largo de la sociedad y, por tanto, todos los debates siempre giran un poco, digamos, en torno a estudios que se están comenzando a hacer, pero ninguno se acaba de hacer bien, tampoco tenemos datos en realidad, pero a mí lo que me gustaría introducir es que fijaos que estamos aquí hablando de economía de Internet y de los gigantes de Internet que se han convertido en monopolios y, sin embargo, prácticamente no se ha hablado del sector público. ¿Dónde está el sector público en esta película? Es decir, si tú miras hacia atrás en el tiempo a la historia económica, las grandes revoluciones tecnológicas del pasado o los grandes cambios económicos que se iban produciendo eran protagonizados por los estados. Es verdad que eran economías muy distintas a las de ahora, pero las últimas revoluciones del principio del siglo XX, como las telecomunicaciones, el telégrafo, el teléfono, etcétera, etcétera, las protagonizaban empresas públicas, que después se fueron privatizando, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este tipo de economía, la ausencia del Estado es prácticamente clamorosa. Al menos, digamos, en la configuración de los grandes gigantes. Es verdad que en Silicon Valley, aunque mucha gente habla de que Silicon Valley es como una especie de sitio maravilloso para la inversión privada, Silicon Valley no hubiera existido sin grandes inversiones del gobierno federal americano. Pero, sin embargo, los grandes gigantes no han sido empresas públicas, no han sido estados los que lo han protagonizado. Y, por tanto, me gustaría saber si, por ejemplo, Internet, que no deja de ser un gigantesco bien público global, que de alguna manera está parcialmente privatizado en el sentido que es como la atmósfera, porque como nadie le ha asignado derechos de propiedad, es un bien que ha aparecido de repente, no se sabe muy bien cómo, y sin embargo es propiedad de algunos gigantes que lo utilizan de manera monopolística. Y luego otra segunda cuestión que me gustaría introducir es el papel del Estado en términos de regulación. Habéis estado hablando, y con razón, de fenómenos, de cómo de la calidad del empleo de las empresas digitales, etcétera, etcétera. Bueno, el problema que tiene el Estado con esto es que no regula. Entre otras cosas porque no entiende muy bien lo que tiene que regular. Si se van a hablar ustedes con algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda y les preguntan, bueno, vamos a apoyarles, incluso desde las propias empresas de la economía digital hay una oferta encima de la mesa. Nos sentamos con ustedes y les ayudamos a hacer la regulación. Incluso tenemos una cosa maravillosa y es que tenemos toda la trazabilidad de los datos en nuestro poder, cosa que no tiene ninguna empresa de la economía tradicional. No saben por dónde empezar. Entonces, esto es otro problema, es decir, que es verdad que las empresas grandes están utilizando en el fondo un problema derivado de antes, un problema derivado de una crisis económica brutal que ha empeorado los salarios, que ha empeorado la calidad del empleo, que ha incrementado el desempleo en muchos lugares y directamente se están aprovechando. Es verdad, se están aprovechando de una situación creada probablemente por otros fenómenos. Quiero decir que también quiero recordar que la crisis económica aquí en España tiene un elemento primordial que fue la especulación urbanística. Y eso no tiene que ver nada con la economía digital.
quiero, digamos, como revertir un poco la carga de la prueba, pero me gustaría introducir, digamos, estos dos elementos. El papel del Estado, digamos, como posible alternativa a crear bienes públicos digitales, y es que podemos hablar en esos términos, cosa que en algunos foros, cuando yo digo esto, se les pone a la gente los pelos como escarpia, y el papel regulatorio del Estado, que en estos momentos brilla por su ausencia. Gracias. ¿Quién entras? ¿Entras tú? No, contesta luego. No, uno primero. Hay un libro, es de Mariana Mazzucato, que está en castellano, un libro en castellano, donde demuestra que Internet, digamos así, las nuevas tecnológicas norteamericanas serían inexplicables sin los fondos extraordinarios que puso el gobierno federal norteamericano. Es decir, que sin el Estado, en este sentido, no es posible explicar cómo han ido adelante. No eran unos chicos jóvenes metidos en un taller que felizmente llegaron a crear todo esto. No, no, hubo mucho dinero público, ¿no? Y Mazzucato, esta autora, sostiene también que los gobiernos, los estados, el sector público, tal como tú dices, tienen un papel emprendedor importante al menos en dos líneas. Uno, a la hora de orientar, hacia dónde debe dirigirse estas nuevas tecnologías, a qué tipo de actividades, entre ellos un poco a la energía, ¿no? entre otros ámbitos. Y en segundo lugar, una sugerencia de Mazzucato, que es que el Estado debe apoyar financieramente todas estas tecnologías y las empresas que están detrás de ellas, pero debe obtener también la parte de los beneficios que le corresponde cuando ha habido éxito. ¿Me ven? Es decir, que si un gobierno ha puesto, yo qué sé, 100 millones o 1.000 millones en una determinada línea, si quieren, de una determinada empresa, si esa empresa tiene éxito, no puede ser lo que ocurre hasta ahora, que los beneficios son para ella, ¿no? Y, sin embargo, si tiene fracaso, lo cubre el Estado. Ella viene a decir, el Estado debe intervenir en todo este desarrollo, pero como un inversor normal, va a riesgo. Si sale bien, tiene que obtener beneficios para el conjunto de la sociedad de esa inversión que puso. Y si sale mal, pues como cualquier otro inversor o ahorrador, pues mira, ha salido mal, ¿no? Pero ella defiende esta línea de actuación. Segundo, hiciste una referencia muy de pasada antes de la regulación, pero que es muy interesante, sobre los derechos de propiedad. No sé si ustedes han caído en la cuenta de que estamos perdiendo la propiedad de aquello que compramos. Es decir, yo he comprado como ustedes este aparato, ¿verdad? Ya no sé dónde lo tengo, no lo habré dejado atrás. Yo he comprado la propiedad de este aparato. O ustedes pueden comprar un robot ya para hacer las faenas de limpieza de casa. Lo que no sé si saben es que no tenemos derecho a manejar el software ni de esto, ni el software del robot. ¿Me ven o no? Ese software, que es realmente lo inteligente, pertenece a la empresa que nos ha vendido el aparato. Tú antes comprabas un tractor y eras el dueño del tractor. Hacías lo que querías con él, lo vendías, lo desguazabas, lo que querías. Tú si compras hoy un tractor de John Deere con software, tú no eres el propietario en el sentido viejo de la palabra del tractor, porque el software pertenece a aquel que te lo ha vendido, te lo ha licenciado. Es decir, nuestros derechos de propiedad están siendo reducidos de una forma espectacular sin que seamos conscientes de eso, ¿no? Y lo último, la regulación, hace referencia a lo que decía antes, que estos grandes monopolios que nacieron con mucha simpatía en los años 60, 70, porque eran, por decirlo de esta forma, chicos jóvenes como tú, ¿no? Disruptores que creaban cosas nuevas y que les dejábamos hacer, ¿no? Y que no les poníamos reglas ninguna, estos
viejos, chicos jóvenes, se han transformado ahora en muy ricos, con empresas que ya no puedes decir que sean empresas pequeñas o jóvenes, son verdaderos monopolios, pero gozan aún de esa simpatía, aún siguen gozando de esa simpatía. ¿En qué sentido? Que no respetan las reglas de competencia. Y fíjense, cuando la Comisaría de Competencia de la Unión Europea ha puesto por primera vez en la historia una multa a Google de 2.400 millones de euros. Una multa de 2.400. Google se ha revelado y está en todos los tribunales habidos y por haber, porque tiene ese sentimiento de que se le ha castigado porque se considera que Google está favoreciendo a sus propias empresas e impidiendo que otras nuevas empresas competidoras puedan entrar en ese mercado para ofrecernos mejores servicios y más baratos. De ahí que la Unión Europea intente castigar, multar. Se defiende porque considera, viven aún en ese mundo, decía antes, en ese mundo legal paralelo que consideran que las reglas no van con ellos. Segundo, la fiscalidad. Se resisten a ser tratados fiscalmente como tenemos que hacer el resto de las empresas. ¿Cuál es la idea aquí? No gravarlos, no gravar sus beneficios, sino gravar su facturación. Es un poco la línea que está siguiendo en este momento la Unión Europea, pero con muchas dificultades. La regulación por este motivo, insisto, ir a ponerle impuestos no tanto sobre los beneficios, porque declaran beneficios muy bajos y te los declaran en Irlanda, sino poner impuestos en España por la facturación real que tienen en España. Es decir, que en este sentido la regulación fiscal también la tendremos que cambiar adaptándola un poco al juego que ellos hacen. Y otro tipo, para no consumir el tiempo, otro tipo de regulación que habrá que hacer, hacía referencia antes, es a hacerlas responsables de las consecuencias del daño, ¿no?, que puedan originar los productos que ellos venden, los servicios que ellos venden. Recuerda lo de antes, que yo tengo que hacerlas responsables de la misma manera. Como les diría, mi mujer es médico y tiene contratados dos seguros, uno particular y otro a través del Colegio de Médicos, para hacer frente a posibles demandas de indemnización de pacientes que consideren que ha habido negligencia profesional que les ha causado un daño. Pero esto lo tiene que hacer un albañil, un arquitecto, todos, menos ellos. Ellos no responden porque no tienen, insisto, tienen inmunidad con respecto a la responsabilidad por daños que pueden ocasionar sus servicios o productos. La regulación tiene que ir también por la vía de la exigencia de responsabilidad por lo que nos venden, ¿no? Pero esto es una regulación que va a tardar probablemente, porque ellos ya son modelos de negocios con una capacidad de influencia, de defenderse, extraordinaria. No va a ser fácil para los gobiernos, ya sean el europeo o gobiernos nacionales, de someterlos a esta legislación, porque van a resistirse de una manera importante. Pero es una regulación que hay que ir poniéndoles también delante, ¿no? No sé si respondo. Sí. Hay dos cosas muy rápidas. Una tiene que ver con la titularidad pública de los bienes, ¿no? Supongamos que el coche autónomo se implanta y en ese caso los algoritmos que van a regular el tráfico de las ciudades van a ser propiedad de una o dos empresas, ¿no? Exactamente igual que en el pasado, cuando uno ponía en marcha el sistema de ferrocarril, ¿no?, o el tendido eléctrico, ¿no?, se entendía que la inversión era muy elevada y que además había bienes que necesitaban de especial protección y por tanto la titularidad debía ser estatal o debía ser pública, ¿no? Creo que en estos casos también deben pensarse en algún tipo de bien que debe ser de titularidad pública, necesariamente, ¿no?, para impedir esos abusos. En segundo lugar, como dice Antón, creo que introduce un elemento
lo regulatorio claramente de tensión entre los monopolios privados y los estados, ¿no? Que claramente están por debajo hoy de la capacidad de acción respecto de estos gigantes. Con una salvedad, ¿no? Quiero decir que el Estado chino, por ejemplo, sí ha podido poner límite de aquella manera y con sus propios intereses y de su perspectiva a gigantes tecnológicos europeos, y lo ha hecho de una manera relativamente sencilla, con lo cual es una demostración de que se puede hacer algo en ese terreno. Y en tercer lugar, creo que sí introduce un elemento clarísimo y que creo que es algo que tiene que estar mucho más vivo en los debates del futuro, que es el elemento de competencia, el elemento de combate del monopolio. Porque, claro, la sociedad se está monopolizando, es decir, grandes partes de los sectores productivos son monopolios ya. Entonces, si no entramos en un mecanismo regulatorio que pueda compensar esto, y entendiendo que la legislación actual respecto a los monopolios es terriblemente laxa, muchísimo más que en el pasado, aquí en Estados Unidos, la cantidad de poder que van a atesorar va a ser mucho mayor que el de los estados, ¿no? Y lo vemos que en la electricidad, ¿no? En el hecho de que los precios suban o bajen, o en las compañías telefónicas, que al final el poder de presión de los estados para mantener un suministro pues, es relativamente pequeño, es decir, no es escaso, pero tampoco es tan grande como se le supone, ¿no? Estos tres elementos creo que son decisivos en la configuración del futuro, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy y os animamos a venir a la última sesión de este ciclo, que será sobre Internet y la sociedad del futuro, con César Rendueles y Cristian Palazzi, que es la semana que viene, el 14, que cae en jueves otra vez, como era habitual. Muchas gracias a vosotros por la participación. A ustedes, muchas gracias.